Hola, buenas tardes. Hola a todos y todas. Voy a en este breve video voy a dejar y hacer una síntesis de lo conversado durante los encuentros por Zoom, tanto del martes 19 como del jueves 21 de mayo. Y los temas en ese momento, las dos clases, tanto la del martes como la del repaso del jueves, fue abordar el texto de Bion, experiencias en grupos, ese es el nombre del libro, y nosotros teníamos un pequeño fragmento dedicado a lo que Bion llama y va a conceptualizar como supuestos básicos. Así que la idea es sintetizar más o menos como siempre en 10 minutos cuáles son los elementos centrales del autor para ayudarlos también en la lectura y en la apropiación. Un primer dato interesante es que Bion es inglés, participa tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, y se estudia medicina, luego psiquiatría, se recibe como médico psiquiatra y luego se va a dedicar como psiquiatra al psicoanálisis, es decir que va a ser, en algún sentido tiene una formación similar a la de Freud, es decir, médico, psiquiatra y luego dedicado también al psicoanálisis, pero con una base de formación médica. Como psiquiatra se va a hacer cargo de un hospital militar destinado a los excombatientes, fundamentalmente que padecen algún tipo de trauma de guerra, trastorno mental, es decir, un hospital que está destinado no a las lesiones físicas, sino a aquellas que tienen que ver con las lesiones psíquicas, ¿no? Con el dolor mental, con el padecimiento mental. Y cuando él llega, digamos, a esta institución y le toca dirigirla, lo que se encuentra es que los excombatientes, los ex soldados están, digamos, transitan por los pasillos, pero hay una situación como anómica, no hacen ninguna tarea, está todo bastante desorganizado, es como un lugar que no tiene dirección, digamos. Y ahí lo que a él se le ocurre, uno podría decir, bueno, ¿por qué no se pone a dar órdenes y a ver qué tiene que hacer cada uno? Y él no es lo que hace, sino que él decide reunir a los soldados en grupos, pero a elección de los soldados, es decir, él les da una serie de consignas muy concretas y muy breves y pocas, digamos, que tienen que ver con que se agrupen como ellos quieran, no hay una limitación en eso, que tienen que hacerlo en función de llevar adelante una tarea, esa elección de ellos también puede ser hacer carpintería, puede ser hacer un mueble, trabajar en la huerta, armar un coro, armar un grupo de cámara, pueden hacer lo que quieran, digamos. Va a depender, se van a tener que poner ellos de acuerdo en ver cuál es la tarea que quieren desarrollar. Y uno puede decir, la tercera condición es que ellos cada grupo tiene que reunirse con él, con Bion o con alguno de los colegas de los otros médicos psiquiatras una determinada cantidad de veces por mes, en general 1 o 2 veces por semana. Y lo que va descubriendo Bion, lo que empieza a ocurrir es que los grupos no solo se conforman, sino que empiezan a desarrollar tareas y que cambia el espíritu del hospital, digamos, ¿no? Que los grupos empiezan a funcionar, que se empiezan a producir enlaces, que empiezan a tener proyectos, etc. Entonces, a partir de ahí él va a ir construyendo su perspectiva de la teoría de grupos, y básicamente él va a dividir los grupos en dos planos, decíamos, ¿no? O la dinámica de los grupos en dos planos. En un primer plano él va a decir
ahí van a lo que va a estar descrito ahí, o ese nivel de análisis, va a tener que ver con la tarea en concreto, con el plano operativo de la tarea. Por si cuando un grupo tiene que llevar adelante una tarea, tiene que resolver una serie de problemas técnicos, organizativos, ver qué recursos se necesitan, ver qué saber se necesita. Es decir, para resolver cualquier cosa, hacer un mueble o una huerta o armar un coro, hay que saber. Es decir, que hay un nivel de conocimientos y un nivel de recursos que se tienen que disponer a la tarea. Pero él dice, bueno, en este plano estaríamos en lo que describe Carl Lewin respecto de la dinámica de grupos, es decir, los aspectos más funcionales. Pero él dice, bueno, lo que yo encuentro en este hospital, lo que encuentro en la posición que tienen los grupos respecto de la tarea, no se agota en este saber, no saber, tener las herramientas, no tener las herramientas, sino que tiene que ver con un plano, un segundo plano, que él llama de supuestos básicos. Es decir, lo que él dice es que los grupos, por momentos, pueden caer en una serie de supuestos básicos que son como fantasías, son ideas que los grupos elaboran respecto de lo que sucede, de sí mismos, lo que tienen que hacer. No son del todo conscientes estas fantasías, sino que circulan por el grupo, pero a veces de manera implícita, no es que todos los integrantes lo saben, pero de alguna manera este fantasear les permite a los grupos de alguna manera no hacer la tarea por ahí, pero al mismo tiempo lograr cierto nivel de equilibrio afectivo, digamos, sentirse bien, dejar atrás ciertos miedos, ciertas angustias, ciertas ansiedades que pueden sentir frente a esa tarea que tienen que desarrollar. Bueno, dice bien, a veces como eso genera mucho miedo o angustia o temor, bueno, lo que se produce es un repliegue hacia el funcionamiento de los supuestos básicos. Para Bion los supuestos básicos son 3, pero él lo dice al final del libro, podrían ser 3, pero no es que todas las fantasías de los grupos se reducen a estas 3. Estas 3 son las que él encuentra y son reiterativas y se van dando. Pero en todo caso, si pensamos en grupos de aprendizaje en el ámbito educativo, bueno, tal vez tendríamos que pensar que surgen otras fantasías, quizás estas 3 y otras más, u otras diferentes. En tal caso, tendremos que verlo en situación. Pero las 3 que él plantea son las siguientes. El primer supuesto básico para él es el supuesto básico de dependencia. Bajo este supuesto básico, los grupos lo que hacen es sentir que, si bien la tarea no están realizando la tarea, bueno, alguien del grupo se le va a ocurrir algo para poder hacerla. Es decir, frente a la dificultad de la tarea, en vez de asumir esa dificultad y ir hacia esa dificultad, el grupo descansa en la fantasía, en la idea, en el supuesto básico de que a alguien algo se le va a ocurrir y que entonces esa ocurrencia va a sacar al grupo del problema. Como verán, es frente a la exigencia de la tarea, queda el repliegue, nos sentimos bárbaros, tomamos mate, comemos facturas. Bueno, en esa época se podía, ahora en el coronavirus no se puede todo eso, pero en la época de Bion se podía, y entonces se da esa reunión grupal donde se conversa de las vacaciones, etcétera. No se hace la tarea, pero uno se siente bien, el grupo se siente bien, se siente contenido, afectivamente se siente que a uno lo entienden, que está bien, que está con un grupo de amigos, y en todo caso lo que se espera es que a alguien se le ocurra algo. Ese sería el funcionamiento del grupo bajo la idea de la dependencia. A alguien se le va a ocurrir. El segundo supuesto básico de Bion, o al que alude Bion, está traducido o como emparejamiento o como apareamiento, pero en tal caso las dos ideas representan parte de lo que tiene que ver con este supuesto básico. Si en la lógica de la dependencia, el supuesto básico de dependencia, los grupos lo que están
esperando es que a alguien se le ocurra algo en el emparejamiento o en el supuesto básico de digamos de emparejamiento. Lo que van a esperar estos grupos es que ese que sabe algo venga de afuera, es decir, es alguien que por eso la idea de apareamiento también, que no me acordaba, la idea de apareamiento, es decir, que hay alguien que va a venir, por eso hay algo mesiánico también en la lógica del funcionamiento de los grupos en este supuesto básico. Es decir, no va a ser alguien de nosotros el que tenga la gran idea, va a ser alguien que va a venir de afuera, pero que de alguna manera está emparentado con nosotros, o sea, es un hijo del grupo, en algún sentido, aquel que va a venir y nos va a traer la solución y nos va a orientar y nos va a llevar hacia la tierra prometida. Entonces, el primer supuesto básico es el de dependencia, el segundo es el de emparejamiento o apareamiento, pero los dos funcionan bajo la misma lógica, es decir, o el Mesías está entre nosotros y todavía no habló, o el Mesías va a venir, tiene que ver con nosotros y va a venir en algún momento y nos va a ayudar. En ambos supuestos básicos lo que se ve es que el grupo se retira de la tarea y se descansa en ese fantasear. El tercer supuesto básico es para Bion el de ataque y fuga, es decir, es un supuesto básico bajo el cual el grupo dice, bueno, nosotros estamos fenómenos, podríamos hacer la tarea, el problema que tenemos es que aquellos nos atacan o que hay alguien acá adentro que conspira contra nosotros. Y entonces lo que tenemos que hacer es o bien atacar a ese que conspira o a ese grupo externo que conspira también contra nosotros, o si no los podemos atacar, bueno, nos tenemos que replegar, nos tenemos que ir a otro lugar. Entonces ahí también, digamos, siempre hay una excusa. La idea que tiene Bion es que los supuestos básicos son una excusa para no hacer, son una excusa para no operar, pero no es una excusa moral, no es que no se hace las cosas porque son vagos, porque no se tiene ganas, sino porque hacerlas supone un aprendizaje para el grupo, supone tomar una responsabilidad, supone también aceptar cierto nivel de disenso y de conflicto. ¿Por qué? Porque en torno de la tarea siempre se va a dar un nivel de disenso, de conflicto, bueno, para mí tiene que ser así, no, para mí vamos por el otro lado, es decir que siempre, o en relación a la tarea, el grupo corre el riesgo de disgregarse, corre el riesgo de entrar en conflicto, corre el riesgo de separación, de desunión. Entonces, frente a esa angustia de poder desunirnos, pelearnos, no querernos más, no amarnos más, entonces el supuesto básico garantiza precisamente el lazo afectivo que la tarea pone en riesgo. El problema, dice Bion, es que cuál sería el objetivo de un coordinador, en este caso nuestro objetivo como docentes. Y bueno, que se dé ese proceso de aprendizaje, es decir, la idea sería, si uno encuentra que hay un grupo que uno está coordinando en posición de supuesto básico, bueno, lo ideal sería que pueda elaborar en algo, de alguna manera, ese miedo, ese temor, esa angustia para poder hacerse de la tarea. Si no, digamos, el grupo la va a pasar fenómeno, pero no va a aprender. Entonces ese es un poco el punto. Ahí creo que todos podemos encontrar ejemplos miles a partir de lo que es de los supuestos básicos, pero digamos, hay una situación en general bastante común con adolescentes, que es que, bueno, toman al docente como un enemigo, digamos, ¿no? O a otro grupo como un enemigo, ¿no? La idea del ataque y la fuga, ¿no? Nosotros estamos fenómenos. El problema es que el profe o que los otros grupos, ¿no? Son, me parece, situaciones también que uno puede encontrar en el ámbito educativo. Igual vuelvo, nuestra tarea quizás es ampliar, y vamos a ver algunos textos, ampliar esta lista, este listado de 3 supuestos básicos. Bueno, espero que ayude. Es muy importante este autor para avanzar después con la teoría de Enrique Pichon-Rivière, que se va a basar, va a tomar la idea no del grupo de trabajo, sino de alguna manera lo va a llamar el grupo de tareas, y después a los supuestos básicos él va a llamar Pichon-Rivière
posición de la pretarea. Bueno, ya veremos entonces en los futuros encuentros cómo va desarrollando Pillon-Rivière su teoría en relación a los aportes de Wilfred Wigan. Bueno, nos estaremos viendo en alguno de los encuentros por Zoom. Saludos a todos y todas.